Proceso productivo de Bricón-Geni, presentado por Juliet Natalia Guevara Portilla, Rubí Milena Matabancho y Pegendino. Presentado a Wilmer René Sanguino Ortiz. Planteamiento del problema. La piscicultura en Colombia presenta diferentes actividades en cuanto a su producción, debido a que hay una sobreexplotación de las especies nativas sin llevar un control o una información detallada sobre la población de peces. Los mercados nacionales se han interesado en cultivos con producciones con baja diversificación de ofertas de las especies. Nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer la reproducción y comercialización de la especie Bricón-Geni? Planteamiento de la hipótesis. Las especies nativas en Colombia pueden desarrollar un gran potencial productivo en cautiverio, cumpliendo las necesidades de satisfacer sus requerimientos, adoptando técnicas y herramientas que permitan fortalecer el conocimiento sobre ellas, y así convertirlas en una alternativa productiva, promoviendo la industrialización de la cadena productiva acuícola, y el comercio está sometido a una serie de reglamentaciones y autorizaciones que se deben cumplir. Introducción. El país posee un enorme potencial en recursos ícticos debido a que se han estimado más de 1.400 especies de peces de agua dulce solo a partir de información secundaria y de ejemplares de museo. La alta diversidad de la ictiofauna nativa, Maldonado et al 2008. Bricón-Geni, conocida popularmente como zabaleta, es una especie nativa con una amplia distribución en Colombia. La especie Bricón-Geni no aparece en ninguna de las categorías de riesgo propuestas por el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia, Mójica et al. 2002, ni en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 2003. Sin embargo, su sobreexplotación podría conllevar a la pérdida de su variabilidad genética. Bricón-Geni es una especie endémica del país, clasificada como reofílica y migratoria, apetecida para la pesca tanto comercial y de autoconsumo. Esta especie despierta interés por su excelente calidad de carne, rápido crecimiento y en la pesca deportiva por su combatividad al momento de sentirse capturada. Desde el punto de vista científico, existen vacíos sobre su biología, aspectos tróficos y estado actual de las poblaciones. Montoya et al. 2006. Zabaleta Bricón-Geni. Es un pez de agua dulce endémica de la región andina. Pertenece al orden Characiformes, familia Characidae, subfamilia Briconidae, conformada por cerca de 40 familias. Pineda et al. 2006. Es una de las especies migratorias más importantes de los pequeños ríos que se originan en la cordillera central de Colombia. La zabaleta realiza movimientos migratorios laterales, quebradas, como también movimientos ríos arriba. Esto como un mecanismo preventivo y de protección, puesto que las zabaletas se desplazan en busca de mejores condiciones de agua, temperatura y transparencia, y así evitar especies muy agresivas o depredadoras, ya que son muy territoriales y responden a estímulos que alteran sus condiciones de hábitat. Generalidades de la especie íctica Bricón-Geni. Distribución. La zabaleta Bricón-Geni, Eijkman, 1913, es una especie migratoria endémica de Colombia que habita desde ríos hasta pequeñas quebradas. Tiene su origen en la cordillera central colombiana, pasando por algunas cuencas de la zona cafetera del país. Pineda et al. 2007. La especie se encuentra ampliamente distribuida en la región occidental colombiana. Montoya et al. 2006. Encontrándose entre los 1000 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Según trabajos realizados por Maldonado et al. 2006, su libro Peces de los Andes de Colombia,
determinaron que esta especie se encuentra en redes hidrográficas de los departamentos del Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Ecología. Es un nadador de potencia. Prefiere los ríos con zonas que tengan corrientes fuertes y turbulentas. En ocasiones se ha capturado asociada a la vegetación sumergida en pequeños ríos en sitios con corrientes fuertes. Normalmente prefiere sitios con substratos duros compuestos por rocas y gravas. Maldonado et al. 2005. Descripción morfológica. Bricongeni posee una forma ahusada de coloración verdoso en el dorso y plateado en los costados, mancha opercular y caudal, aleta adiposa de igual color que el dorso o anaranjada. Puede poseer manchas rojizas en las aletas y mancha roja en la parte superior del ojo. Posee menos de 55 escamas en la línea lateral, 7 dientes en la primera hilera del premaxilar y entre 21 a 24 radios en la aleta anal. Crece hasta los 30 centímetros de longitud estándar. Montoya et al. 2006. Hábitos alimenticios. Es una especie omnívora. Tiene hábitos alimenticios muy flexibles, consumiendo desde frutos, flores y hojas, hasta insectos que caen al agua desde la vegetación marginal, insectos acuáticos y raramente peces pequeños. Se alimentan de las zonas turbulentas donde se revuelve el material que es arrastrado por el río. Maldonado et al. 2005. Reproducción. Parámetros de reproductores. La sabaleta habita cuerpos de agua de regiones templadas y cálidas, con temperaturas entre 18 y 28 grados centígrados, con concentraciones de oxígeno disuelto entre 7 y 10 miligramos sobre litro, y dióxido de carbono entre 5 y 20 miligramos sobre litro. Épocas reproductivas. Según Builes y Urán, 1974, determinaron 2 épocas de desove, 2 picos máximos en abril y octubre, periodos de mayor precipitación, y Flores, 1999, reportó que las épocas reproductivas de Bricongeni están asociadas con la estación lluviosa. Dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual de las hembras puede alcanzar tallas mayores que los machos. Los machos maduros generalmente presentaron espinas pequeñas sobre los primeros radios en la aleta anal, pectoral a ventral, y fluye esperma fácilmente al masajear su abdomen. En las hembras maduras, la papila urogenital es brotada y vascularizada, presentando un color rojo intenso, y su vientre es abultado. En las sabaletas juveniles es difícil diferenciar su sexo, pero en el macho, al realizar la frotis en la región abdominal, salen gotas espesas de esperma y se constituye en la forma más rápida de diferenciar el sexo con seguridad. Montoya López et al. 2006. Madurez sexual. La talla mínima de madurez que ha sido reportada es de 10.4 centímetros de longitud total. Montoya, 2005. Los machos alcanzan la madurez sexual a una talla menor que las hembras. La fecundidad relativa reportada para la especie es entre 13.706 a 47.716 ovocitos por kilogramos, hembra. Martínez y Vázquez, 2001. Clasificación de las gónadas. Las gónadas están localizadas en la porción dorsal de la cavidad abdominal al lado y lado de la vejiga natatoria, sostenidas por un mesovario y un mesoorquio, no pigmentadas que a la vez las envuelven. Las gónadas se disponen longitudinalmente desde la parte anterior de la vejiga natatoria hasta las proximidades del ano. Montoya A. 2004. Testículos inmaduros. Los testículos inmaduros son simétricos,
A medida que avanza el desarrollo cambian, desarrollando secciones diferentes, tanto en número como en forma. Los testículos se fusionan hacia la región caudal, dando origen a un conducto diferente corto que llega hasta el poro urogenital. Montoya et al. 2016. En esta fase, los testículos se encuentran considerablemente ensanchados y de color blanco, donde se aprecia un aumento en el espesor. En esta fase de maduración y debido al aumento de espesor, presentan forma piramidal. De acuerdo a la organización histológica del testículo, se dice que el revestimiento testicular está compuesto de tejido conectivo y vasos sanguíneos. El tejido conectivo se proyecta hacia el interior del órgano, formando los septos que separan los lóbulos entre sí. De acuerdo a la imagen, podemos observar lo que es la estructura histológica y organización lobular del testículo de Briconeni. Como se puede dar cuenta en la imagen A, se observa lo que es el testículo, que dice que se organiza en lóbulos, lo que son unidades delimitadas por tejido intersticial, que es proyectada desde las paredes del testículo en su interior. Y se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis en cistos. En lo que es la figura B, aquí se presenta un detalle de un lóbulo y sus cistos, como la espermatogonia y espermatocitos. Estadios de maduración en el macho. Estadio 1. En esta fase, los testículos tienen forma de filamentos translúcidos que recorren ventralmente la vejiga natatoria del pez. Los testículos presentan una forma homogénea y ocupan hasta un 15% de la cavidad celómica. El estadio 2. Los testículos ocupan del 15 al 30% de la cavidad celómica. Tienen forma de sacos continuos o en ocasiones presentan dos secciones parcialmente definidas en cada testículo. En este estadio de desarrollo se puede extraer semen por presión abdominal. El índice gonadosomático promedio para este estadio, según literaturas, es de 2,81%, según Clavijo y Arias 2004. Estadio 3. En esta fase los testículos ocupan más del 30% de la cavidad celómica, presentan lo que son impresiones hepáticas dadas por el incremento de tamaño de la gónada y el poco espacio, lo cual muestran secciones definidas que difieren en tamaño y número entre los dos testículos. Se dice que regularmente el testículo derecho presenta tres secciones, que de menor a mayor son craneal, media y caudal. Estadio 4. En este estadio los testículos se observan flácidos y sanguinolentos. Ocupan una tercera parte de la cavidad celómica del pez, en la cual se dice que aún no se insinúan lo que son las secciones del estadio anterior. Solo se observó en un individuo según un estudio que hizo Aruk 2005. Ovarios maduros. Se dice que el ovario se encuentra recubierto por peritoneo visceral, y conocido como serosa, y túnica albuginea, en donde se localiza la irrigación sanguínea. Se dice que el peritoneo visceral se proyecta hacia el interior del órgano, formando lamelas o vísceras que sostienen las células ováricas, como se indica en la figura que se presenta en la presentación como organización histológica del ovario. En cuanto a los estadios de maduración de la hembra, tenemos que en el estadio 1
denominado reposo, los ovarios en este estadio se observan como filamentos translúcidos que recorren la superficie ventral de la vejiga natatoria. Ocupan hasta un 15% de la cavidad celómica. En esta fase no se observan ocitos a simple vista. Estadio 2. Maduración. Los ovarios ocupan entre 15 y 30% de la cavidad celómica. Tienen una invaginación ventral formada justo donde se localiza la irrigación sanguínea. Se observan pocos ocitos a simple vista y los signos externos de madurez son similares al estadio anterior. En esta fase no se detectan espinaciones en ninguna de las aletas. El índice gonadosomático medio de este estadio es de 1.26% con un índice hepatosomático medio de 2.95%. Para el estadio 3, ya el ovario es maduro. Los ovarios ocupan más del 30% de la cavidad celómica. Se observan ya ocitos de diferentes tamaños a simple vista, dando al ovario un color desde amarillo a anaranjado. Reproducción artificial. En reproducción de Briconini, la proporción sexual hembra-macho reportada para la especie es de 1 a 2. Se dice que la especie posee 2 épocas reproductivas en el año, como la talla mínima de madurez que ha sido reportada es de 10,4 centímetros de longitud total. En esta fase los machos alcanzan la madurez sexual a una talla menor que las hembras. La fecundidad relativa, según estudios, se reporta que está entre 13.706 y 47.716 ovocitos por kilogramo de hembra. Esto reporta Tavares 2007. Para la reproducción artificial está lo que es el sin uso de hormonas, que es de forma natural, y con uso de hormonas, que es mediante la aplicación de hormonas. Según estudio realizado por Arboleda 2015, se dice que la técnica consiste en inyectar una hormona inductora extraída del pez carpa para que continúe el proceso de maduración de los huevos con el fin de producir el desove. Se dice que cuando se obtienen los huevos del pez, los fecundan en seco con esperma del macho, los llevan a incubación a incubadoras californianas. Y es de entre 36 y 42 horas después de la incubación nacen las larvas. Briconini es una especie endémica del país clasificada como reofílica y migratoria, la cual es apetecida para la pesca tanto comercial y de autoconsumo. Se dice que se presenta en la cuenca del río Nare, la pesca indiscriminada y las alteraciones en las fuentes de agua por diversas actividades antrópicas generan presión sobre las poblaciones de peces y alteraciones en los procesos migratorios. Una de las estrategias utilizadas por las diferentes instituciones gubernamentales es el repoblamiento. Sin embargo, se dice que no se reportan estudios que permitan analizar lo que son los impactos generados por los repoblamientos de bricónidos, así como los parámetros que influencian los movimientos migratorios. Para los métodos de captura se utilizan lo que son anzuelos y atarrayas. Investigaciones. A continuación se presentan las diferentes investigaciones que fueron estudiadas en la reproducción de Briconini. Investigación 1, denominada Aspectos bioecológicos relacionados con los movimientos migratorios de ejemplares de Briconini.
librados en el río Concepción, cuenca del río Nare, departamento de Antioquia. Sus autores son Taborda, Arboleda Chacón, Sara Chaverra y Hermes Rafael. Este estudio correspondió a un transecto del río Concepción a 2 kilómetros, donde fueron liberados los animales y se definieron 4 sitios de muestreo. Se midieron parámetros físico-químicos del agua, como es temperatura, oxígeno disuelto y porcentaje de saturación. También pH, sólidos suspendidos y conductividad, en la cual se empleó un equipo multiparamétrico y se identificó la vegetación ribereña. También se identificaron los tipos de sustratos. Se llevaron a cabo monitoreos de migración, se hicieron durante 4 meses, determinando presencia y ausencia de los animales de Bricconeni, marcados en cada sitio de muestreo. En esto también se tomaron medidas morfométricas del 10% de los animales capturados. Se tomó peso, longitud total, longitud estándar, longitud de la cabeza. Como resultado, se halló que los valores de oxígeno oscilaron entre 5.8 y 6.1. En cuanto a pH, estos resultados arrojaron que se encontraba entre 6 y 7. La temperatura promedio estaba en 19,32 grados centígrados. También se dice que los resultados que arrojó la investigación permiten concluir que los desplazamientos de la Zabaleta en el río Concepción están directamente relacionados con la presencia de sustratos rocosos y arenosos, como también la cobertura vegetal compuesta por plantas briófitas y árboles se ubica a la especie en una clasificación de migración corta con recorridos inferiores a 100 kilómetros. Investigación 2. Denominada caracterización citogenética del pez neotropical Bricconeni. Sus autores son Diana López, Gonzalo Vázquez, Tatiana Ruiz y Marta Olivera. Según este estudio, se dice que este trabajo aplicó la técnica de cultivo de linfocitos a muestras de sangre de adultos. Las muestras de sangre total fueron sembradas en 4 mililitros del medio de cultivo, como es el cultivo Han F12, el cual fue suplementado con 0,5 mililitros de suero y 0,7 mililitros de mitógeno. Esto se hizo durante 96 horas a 28 grados centígrados. Cual cada cultivo se incubó con 10 mililitros de solución hipotónica por 24 minutos a 37 grados centígrados, para luego continuar con 3 fijaciones sucesivas, en la cual se hizo centrifugaciones y tinción. Investigación 3. Variabilidad genética de Bricconeni en la cuenca media de los ríos Nare y Guatapé. Sistema Río Magdalena, Colombia. Sus autores son Julio César Hurtado, Néstor Mancerra y Clara. Este estudio se realizó en la cuenca de Río Magdalena, Colombia. Se dice que, de acuerdo a los estudios, se recolectaron 195 ejemplares y se les extrajo ADN genómico total del tejido muscular. Se evaluaron 14 cebadores para la técnica RAT, siendo 4 de ellos
mórficos, los cuales generaron 66 fragmentos diferentes. Por medio de un análisis de varianza, se determinó la estructuración poblacional para todos los sitios. Se dice que las distancias genéticas de Ney mostraron que todas las poblaciones diferían entre sí y que la mayor diferenciación genética se dio para las poblaciones del río Guatapé y la quebrada El Cardal. Según este estudio, se sugiere aislamiento por distancia y separación de grupos genéticos producidos por los embalses sobre los ríos Nare y Guatapé, los cuales pueden tener implicaciones relevantes en la conservación de la variabilidad genética de las poblaciones naturales de esta especie en el oriente antioqueño. Investigación 4. Denominada crioconservación de semen y calidad espermática en Zabaleta Briconeni. Sus autores son Hermes Pineda, Jorge Gómez, Juan Montoya, Verónica Toro y Giovanni Restrepo. Investigación 5. Biología reproductiva de Bricongeni, Teleostei briconidae y estrategias de conservación para los ríos Nare y Guatapé, cuenca del río Magdalena, Colombia. El estudio habla de la biología reproductiva de Bricongeni en los ríos Nare y Guatapé. Sistema Río Magdalena, Colombia realizaron 10 muestreos del campo en octubre de 2007 y febrero de 2012. En periodos de lluvia, sequía, recolectaron 248 especímenes, 360 hembras y 441 machos y 47 indeterminados. Observaron un desarrollo similar en los ovocitos, lo que sugiere un desove masivo concentrado en cortos periodos de tiempo. La protección de quebradas y hábitats ribereños es prioritaria y se debe crear áreas protegidas como las reservas naturales fluviales para garantizar la supervivencia de esta especie y se deben desarrollarse actividades de educación ambiental y descontaminación hídrica. Investigación 6. Reproducción inducida de la Zabaleta Bricongeni, revisión bibliográfica. La Zabaleta bricongeni es una especie endémica de las zonas de la montaña de Colombia que se adapta bien a aguas templadas y cálidas. Dada su importancia cultural en zonas de vida asociadas a su presencia desde hace más de 3 décadas, se ha venido trabajando en varios aspectos de su biología, ecología y reproducción en confinamiento. Investigación 7. Ecología trófica de la Zabaleta bricongeni en el río Portugal de Piedras Alto, Cauca, Colombia. Desde octubre de 2008 hasta junio de 2009 se realizaron pescas exploratorias y se determinaron parámetros físico y químicos del hábitat. Los ejemplares capturados fueron eviscerados y el contenido estomacal fue determinado hasta el mínimo tazón posible. La especie presenta una dieta generalista que incluye 35 categorías alimenticias, con tendencia al consumo de larvas y ninfas de insectos acuáticos, entre los cuales se destacan tricópteros, dípteros y odonatos. También consume organismos alóctonos del cauce, como hormigas, escarabajos y material vegetal, frutos, semillas y hojas. Investigación 8. Reproducción inducida y producción de alevinos de Zabaleta bricongeni. Determinación del tiempo de latencia utilizando extracto de hipófisis de carpa. La presente investigación fue realizada en la Estación Piscícola de San José de Nus, Antioquia. Fue iniciada en el año 2002 con la captura y adaptación de un lote de 100 reproductores silvestres provenientes de 3 microcuencas cercanas a la estación piscícola y fue continuada en el año 2003 con la captura de otros 80 ejemplares, con los cuales se hicieron los primeros ensayos de inducción hormonal estimulando la maduración final y la ovulación con 2 dosis de extracto pituitario de carpa,
Para la obtención de los gametos se utilizó extrusión en seco en los 3 grupos de peces. La maduración final y la ovulación se indujeron en 20 hembras y la espermiación en 20 machos. La temperatura de incubación fue de 24.5 grados centígrados y de 25.3 grados centígrados. Conclusiones. En la actualidad se dice que se han desarrollado diferentes protocolos de inducción hormonal, incubación artificial, larvicultura y alevinaje, con resultados satisfactorios que han contribuido positivamente a la construcción de comercializar la especie. Muchas gracias por su atención.